reclamos genuinos, reclamos que marcan necesidades y marcan urgencias de trabajadores, de jubilados y pensionados. Me acompañan Marcos Wollman, quien es secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, el doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablemos de los reclamos. Marcos, ustedes adhirieron. Sí, nosotros fuimos participamos de la movilización. Quiero decir de que, en primer lugar, fue una manifestación multitudinaria en cuanto a cantidad de gente que ha superado inclusive previsiones. Creo que, como vos decías, Clara, los temas son reclamos genuinos. Y se logró un hecho que también es importante: ponerse de acuerdo las centrales sindicales en ubicar temas centrales, temas importantes. Por eso ahora, por ejemplo, se ha fijado la CGT una reunión de su Comité Central Confederal para la fijación de la continuidad de esta lucha, que es una lucha genuina, es una lucha necesaria de desarrollar, y nosotros hemos participado porque, bueno, uno de los temas por el cual se hizo esta convocatoria, luego de muchas reuniones y de necesidades de hacerla, es el tema previsional. Claro. Es el tema de un aumento de emergencia, es el tema de lo que puede ser reforma de toda la ley previsional, reforma del sistema previsional, como del sistema laboral. Por lo tanto, yo creo que es necesario fijar realmente cuáles son los reclamos y las necesidades, Clara. Reclamos genuinos, hablábamos. Vamos a verlo desde ahí, Eugenio. Una vez más, las centrales obreras, los sindicatos instalan en agenda y entre los reclamos el tema jubilados. Sí, yo creo que esto fue un avance que se dio hace pocos años, donde estaba totalmente escindido hasta ese momento el tema jubilatorio respecto a lo que era el trabajador activo. Así que me parece que esto hasta se ha incorporado naturalmente en cada movilización que hace el movimiento obrero, más allá de los exponentes que integren esa movilización. Y me parece que nos está hablando, y le está hablando a los diversos gobiernos, porque cuando uno refiere esto, lo hace en términos históricos, es decir, no es que hoy está pasando con el actual gobierno, sino que estos reclamos se vienen sucediendo en los últimos años de la misma forma. Es decir, hablar de los mínimos relacionados con la canasta del jubilado. La pregunta es, ¿por qué se vienen sucediendo? ¿Qué no han hecho los gobiernos? Mira, no hay respuestas concretas, es decir, en términos de algo que hemos hablado contigo permanentemente, lo que ha generado la ley de movilidad es, en general, empatar con el proceso inflacionario lo que es los reajustes jubilatorios anuales, pero a su vez nunca se logró recomponer esos saberes, y por eso nosotros la canasta, que la calculamos hace 10 años, e insisto, con diversas administraciones, sigue la canasta sin ser satisfecha por los saberes, sobre todo los mínimos, que nunca, sí. Porque digo esto para sacarlo. Vamos a contar que a partir del 1 de septiembre, sí, el haber mínimo 7.200... 46 pesos. 46 pesos porque justamente se aplica el incremento de ley de movilidad, que el segundo índice del año dio 13,32%. Efectivamente. Y yo decía, en términos de estos 10 años, para ver la película y no como a veces electoralmente se pretende ver una escena, es decir, siempre ocurrió lo mismo. Es decir, la canasta nunca fue cubierta, sobre todo por las mínimas o por quien gana un poco más de las mínimas. Así, ahí tenemos un problema estructural. El reclamo histórico del 82% móvil es otro tema no satisfecho también a través de los años. La reforma de la ley Cavallo, es decir, hoy seguimos jubilándonos por la 24.241 y la 24.463. Sí, con la que tenemos tope de beneficio jubilatorio. Tenemos tope de beneficio, tenemos un cálculo del haber inicial
absolutamente prehistórico en los últimos 10 años. Que provoca un desfasaje enorme entre el salario y el salario en actividad y la primera jubilación. Marcos, la CGT el día 25 de septiembre va a resolver, seguramente, por lo menos eso es lo que se espera, una fecha para un paro nacional. En el mientras tanto, ¿cómo vienen los reclamos específicamente de los jubilados y pensionados? Bueno, en relación a esto, nosotros hemos tomado una determinación de entrevistarnos con todas las centrales sindicales, con todas las direcciones sindicales, inclusive con todos los candidatos que ya se van a postular en las próximas elecciones. Nuestro planteo sigue siendo el planteo que venimos haciendo hace años. Nosotros, ante la convocatoria ya a esta comisión técnica que se está reuniendo, comenzó a reunirse, ya integrándose para la elaboración de una nueva ley previsional o modificaciones al sistema previsional, decimos lo siguiente, y esto es lo que le estamos planteando a las organizaciones sindicales ante esta convocatoria, que sería muy importante que pudiera producir un paro general por el tema siguiente. Sí. Nuestros planteos están en proyecto de ley que ya perdió estado parlamentario 2 veces. Bueno, y presentamos por tercera vez y lo va a perder por tercera vez. Los que estamos en la seguridad social sabemos de que esto es moneda corriente, ya estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que pierdan estado parlamentario. Ante la discusión que tiene que haber por una necesidad de una reforma previsional, no es hacia los dictámenes que el Fondo Monetario Internacional está haciendo para el caso de Argentina y para el caso mundial, sino tomar en cuenta que nosotros tenemos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados de la Nación. Ahora, es como contradictorio. Usted acaba de mencionar, Marcos, la reforma previsional, que se viene pidiendo desde los distintos sectores y distintos ámbitos hace años. ¿Por qué la CGT, entre los reclamos de la marcha del 22 de agosto, del martes, dice no a la reforma previsional? Mirá, yo creo que es un acto reflejo de suponer que la reforma tiene que ver con la privatización del sistema. O el aumento de edad. Y que, los problemas son esos. O analizar una variable renga, que es la edad, cuando en realidad, cuando fue la privatización, hay muchos de quienes hoy se rasgan las vestiduras que la apoyaron, y hay muchos otros que hicieron negocio con la privatización, y fue un negocio de los bancos y de parte del sistema político y sindical. Yo creo que tenemos que ser racionales, tenemos que ser serios, hay que discutir de cara al pueblo, a la sociedad. Tiene que ser como se ha hecho en muchos países. A mí me tocó, esto Clara lo venimos hablando hace 20 años. En el 94 me tocó participar en el llamado Pacto de Toledo en España, y estaban todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, y se sentaban, y lo voy a decir con un lenguaje poco ortodoxo, sin mala leche, a discutir cómo resolver el problema de la seguridad social. Hay caminos. La impresión que da permanentemente es que falta decisión, que no hay decisión, o por lo menos el tema jubilados no es un tema prioritario. Yo quiero aprovechar, le voy a enviar un saludo a Arturo Antonio Dávila, que nos envió copia de una carta que a su vez él le envió hace unos días al presidente de la Nación, a Mauricio Macri, simplemente a modo de reflexión. Es una carta también donde hay mucha frustración. No la puedo leer toda, Arturo, pero la verdad que es muy emotiva, pero habla de la caja brillante que significa para la política lo que tiene que ver con los jubilados, cuando los jubilados son los verdaderos dueños, y los que están son absolutamente marginados y olvidados, y que los gobiernos tienen que entender que un jubilado no puede vivir con un haber mínimo cuando la canasta es de 16.340 pesos. Tenemos que vivir, tenemos muchas cuestiones que resolver y a lo que hacerle frente al día a día, y no podemos esperar. Traté de resumirla, pero la verdad una carta muy emotiva, a modo de reflexión, ¿no? Y está bien. Lo que expresaba Wallman en términos de estos reclamos históricos, que hoy realmente son muy pocas las organizaciones que los mantienen con consecuencia y
no con obsecuencia o con un interés político coyuntural de qué va a pasar en una elección en octubre a través de tal o cual candidato, que es muy poco significativo en relación con este problema, que es un problema de gravedad social inusitado, ¿no es cierto? Marcos. Sí, nosotros, para ser realistas, llevamos ya 1.324 miércoles frente al Congreso de la Nación. Para hablar de ¿Cuántos años representan? 25 años significa esto. ¿Qué estamos planteando? Para ir a lo concreto. En nuestro proyecto de ley, 3 proyectos de ley que hemos presentado, 2 perdieron estado parlamentario, 1 lo volvimos a presentar y a fin de año, si no se trata, pierde estado parlamentario nuevamente, planteamos 5 puntos principales. 1 es el 82% móvil sobre el salario del trabajador activo en su mismo cargo, oficio, función. ¿Qué significa esto? Que no es el 82% sobre el salario mínimo vital y móvil, que es una reivindicación que venimos planteando y que es una necesidad histórica. El segundo planteo es cómo debe ser el haber mínimo jubilatorio, no inferior al cubrir una canasta básica, como debe ser el salario mínimo vital y móvil. El tercer aspecto es el manejo de los fondos, como dice acá el que envía la nota esta, que es: nosotros queremos que se cumpla con la Constitución Nacional y para lo cual en el proyecto de ley hemos incorporado la creación de un Instituto Nacional de Previsión Social que tenga una entidad pública, no estatal, que debe ser dirigida y administrada por sus interesados, como dice la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que son los representantes de los trabajadores activos y representantes de los jubilados y la participación del Estado. El cuarto punto es que hay que terminar con la intervención en el PAMI. Es necesario la democratización del PAMI, la normalización del PAMI, volver a ser una entidad pública no estatal, como fue su constitución originaria. El quinto punto es un plan de emergencia para jubilados y pensionados en situación grave, que es un 10% de los planes federales de vivienda en comodato. Sí. Te completo la idea con lo siguiente del PAMI. Nosotros, y lo dejé acá para que ustedes puedan tener conocimiento, comenzamos a realizar juntamente con la Defensoría del Pueblo, con un grupo de gerontólogos y trabajadores del PAMI, una encuesta para ponernos en contacto directo con los afiliados al PAMI para que en la encuesta expresen las necesidades y cómo ellos evalúan la situación actual del PAMI. Estamos realizando esto, ya hemos hecho encuentros de evaluación, lo ponemos en conocimiento porque queremos llegar a todos los centros de jubilados para tratar este tema.